Buenas tardes, hermano. When you remember Zion. When you remember Zion. Ya, ok. Esa no es parte de la ¿Listo? predicación. Ok, hermano, estamos listos. Muy bien. Bien, vamos a comenzar, hermanos. Gracias al Señor que nos da la vida y salud para poder estar acá compartiendo la palabra y animándonos, fortaleciéndonos y seguir edificándonos para crecer espiritualmente, porque ese es el propósito, que podamos entender todo el consejo, los planes, los propósitos de Dios y de esa manera tener la seguridad de que hemos llegado a o estamos alcanzando esa mente de Cristo tan necesario. Bien, vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle al hermano Jorge si nos puede ayudar con la primera oración, por favor. Sí, cómo no. Gracias. Oremos. Dios Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por este hermoso día. Gracias por la oportunidad que nos has brindado, mi Señor, de permitirnos reunir con nuestros hermanos en nuestras respectivas congregaciones, Padre. Gracias, mi Dios, sobre todas las cosas, por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús y por habernos adoptado, mi Dios. A pesar de nuestros errores y de nuestros pecados, mi Señor, has tenido misericordia por nosotros y nos has perdonado nuestros pecados, mi Dios, y has permitido que nos reconciliemos con usted. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has dado la vida y la salud hasta el día de hoy, mi Dios, y has permitido que estemos en este momento, mi Señor, reunidos a través de estas plataformas, mi Señor. Hermanos y hermanas, mi Señor, reunidos en distintas partes del mundo, mi Dios, y todos con una misma función, Padre, de seguir estudiando tu palabra, de ampliar nuestros conocimientos bíblicos, mi Señor, para nuestro crecimiento espiritual y para tu gloria y honra. Mi Señor, bendiga al hermano Mario, mi Dios, que trae la enseñanza el día de hoy y que ha dedicado su tiempo para prepararla, Padre. Igualmente, a cada una de nuestras hermanas y hermanos que se están reuniendo a través de esta plataforma, bendice los padres y los que nos acompañan a través del Facebook y los que nos estarán viendo a través de YouTube, Padre. En estos momentos, mi Señor, que el hermano Mario nos trae esta enseñanza de los planes de Dios con la iglesia, mi Dios, que tengamos un corazón humilde para poder recibir tu palabra conforme a tu voluntad, mi Señor. Si nos trae palabra de exhortación, que tengamos también la humildad de reconocer cada uno de nosotros nuestros errores y que también tengamos ese mismo deseo para estudiar de ella y aprender de ella y ser hacedores, ponerla en práctica, Padre. Porque es la única manera, mi Dios, que podamos poder desarrollar nuestra fe, mi Dios, y permanecer fuertes y firmes en tu palabra. Y si es tu voluntad para que podamos estar juntos, mi Señor, por la vida eterna, una vez más que cuando venga tu Hijo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Queremos darte las gracias, Señor, y te lo pedimos que sea usted acompañándonos en estos momentos. Te oramos y agradecemos en el nombre de tu Jesús. Amén. Bien, Amén. Señor. Amén. ¿Tiene el micrófono apagado, hermano Mario? Ya me iban a escuchar, pues. No, hermanos que están acabando de llegar, pues bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a iniciar con el estudio. Voy a compartir pantalla. Ok. Bien, el título, pues, tal como lo dice la invitación, la iglesia en los planes de Dios, ¿ok? Y el propósito es que podamos comprender que la iglesia no es un plan B, pues, que Dios tenía, sino que ha sido un plan que ha estado establecido o lo estableció desde antes de crear el mismo mundo, pues. Entonces, por eso el título, La iglesia en los planes de Dios. Y el propósito es ese, pues, que comprendamos que no es un error ni que eh,
es algo que haya sido provisional, como algunas religiones enseñan. Una de las doctrinas sobre la iglesia que sostienen algunas religiones es que la iglesia fue un accidente, un plan B producto del fracaso de Cristo en establecer su reino con el pueblo de Israel. O sea, cuando Cristo vino, él vino a traerle a su pueblo, pues se le apareció a su pueblo, vino al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, pues sabemos y entendemos que finalmente lo rechazó en su mayoría, solamente unas poquitas personas lo acompañaron, y pues eh, los, algunas religiones enseñan que Cristo no pudo establecer su reino, y por eso fue que surgió la iglesia como algo parcial, como un arreglo parcial con el propósito de poder más adelante volver a retomar su plan de establecer el reino con el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, eso es lo que piensa muchas religiones, y básicamente son las religiones que tienen un origen protestante. Ellos creen eso, y en función de eso, pues ellos han desarrollado toda esa doctrina. El problema de esta creencia surge de la creencia extendida de que Cristo tendrá un reino terrenal de 1000 años. O sea, muchos son los que creen que Cristo va a reinar sobre la tierra y va a establecer un reino de 1000 años. Uno de de las religiones que más defiende esto son los testigos de Jehová, pero también es algo que arropan los evangélicos, los bautistas, presbiterianos, metodistas. Todos ellos tienen la misma creencia. Entonces, ellos piensan que Cristo va a gobernar desde Israel junto con el pueblo de Israel. Entonces, en función de eso, para ellos, Cristo no estableció su reino, la iglesia es un accidente, la iglesia no era el plan inicial de Dios, y eso es totalmente falso. La palabra nos enseña que desde hace casi 2000 años, Cristo posee un reino, y ese es el primer punto que derriba básicamente esa falsa creencia de que Cristo no estableció su reino. Y ese reino, pues sabemos que tiene súbditos, porque un rey sin súbditos, pues es rey posiblemente, pero no tiene reino. El reino lo hacen las personas que están bajo su dirección. Y estos súbditos son aquellos que son sacados de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo, pues que es lo que nos enseña el libro de Colosenses, capítulo 1, del 12 al 14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ok? Entonces, el punto es que para muchos Cristo no ha establecido su reino. Ellos piensan que todavía falta la gran tribulación, varios eventos que surgen de una mala interpretación bíblica, y por lo tanto Cristo en algún momento, cuando regrese, es su segunda vez, porque para ellos hay hasta 3 veces que viene Cristo, pero en la segunda vez que venga Cristo, Él va a venir a llevarse a su iglesia, y en la tercera venida va a venir a establecer su reino terrenal. Pero lo que debemos entender, hermanos, es que Dios no es Dios de improvisaciones. O sea, Dios es Dios extremadamente ordenado. O sea, podríamos decir que es el mismo orden. Dios lo simboliza, lo representa, porque todo Él lo hizo perfecto. Todo funciona perfecto. En todo lo que ha hecho no hay fallas, no hay errores. Entonces Dios no es un Dios de improvisación que empezó haciendo algo, pero como le salió mal, entonces tuvo que cambiar a un plan B. Eh, Creer que Dios no sabía que Israel rechazaría al Mesías es desconocer la Escritura, porque eso estaba siendo anunciado en todo el antiguo pacto, pues, de una manera u otra.
la otra cosa es que el propósito divino era que Jesús viniese como hombre para sacrificar su vida como ofrenda por el pecado. Y este es el punto principal de la venida de Cristo. Y así permitir el perdón de pecados, la salvación a todos los hombres y la reconciliación con Dios. Cuando decimos la salvación a todos los hombres, son a todos los hombres que aceptan el llamado, obedecen al Evangelio y perseveran en la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, el punto es que se requería la muerte del Mesías. Eso ya era algo que Dios había planificado. Fue un plan perfecto. Él sabía lo que había de suceder. Si Israel, supusiésemos que Israel no hubiesen rechazado a Jesús, de la misma manera se requería la muerte del Cordero, por muchas razones. Porque con la muerte se confirma el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía imperfecciones, no quitaba los pecados, no purificaba la conciencia de los que se acercaban a ellos. Entonces, por esa razón era necesario cambiar el pacto, pero para que cambiase el pacto debía haber un sacrificio. Y el sacrificio ya no era de animales, porque Dios ya estaba cansado de los animales, de holocaustos y sacrificios de animales. Porque no es lo mismo, hermano, y ahí es donde empieza la conversión de nosotros los cristianos con los judíos, no es lo mismo que si yo peco, tomo un animal, que si no lo entrego en sacrificio, posiblemente me lo como más adelante, y voy y lo entrego y con eso me limpio de pecado. Ese era el proceso de la expiación bajo la ley. Aquí no, aquí nos constriñe el hecho de que Cristo, el mismo Dios, se hizo hombre y murió por nosotros en sacrificio perfecto. Entonces, eso nos hace a nosotros tener una conciencia que nos ayuda a poder agradar a Dios y a no despreciar el sacrificio de Cristo. Entonces, Cristo tenía que venir a morir. No era un plan B, no era algo que fue improvisado, porque muchos creen que Cristo cuando vino la primera vez venía a establecer su reino y no se percatan de que antes de establecer su reino requería su muerte. Por eso Primera de Pedro 1 del 18 al 19 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces dice acá, sino con la sangre preciosa de Cristo, y nos revela algo importante, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí me faltó algo que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el propósito de Dios era que el Cordero viniese a morir en la cruz del Calvario. Y el pueblo de Israel, pues fue el pueblo que lamentablemente por su dureza de corazón, por su conciencia cauterizada, pues terminó rechazando al Mesías y matándolo. Entonces, destinado, nos enseña la misma Primera de Pedro que me faltó, pero que aquí están otras versiones, dice, la Biblia de la América dice, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia latinoamericana dice, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Y la Nueva Traducción Viviente dice, Dios lo eligió en el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Entonces, destinado significa que ya estaba determinado de antemano, ordenado desde mucho antes, provisto desde que comenzara, se iniciara, se fundara el mundo. Entonces, el que Cristo muriera por los pecados de la humanidad estaba en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo, desde antes de crear a Adán y a Eva, desde luego antes de que pecaran inclusive. Entonces, en vista de eso, hermanos, debemos entender que la iglesia no es un accidente, la muerte de Cristo tampoco es un accidente.
No es un accidente la muerte de Jesús, no fue un fracaso, era el plan de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios estableció un proceso que se conoce como expiación, hermanos. La expiación es un proceso muy sencillo, pero realmente complejo también en su esencia, y que es una manera en que Dios permitió que nosotros los hombres tuviésemos la oportunidad de vivir mientras que otra vida muere. Ese es el proceso de expiación. El proceso de expiación requiere la muerte de una vida sin mancha, sin defecto, sin pecado, para permitir y bendecir a otra vida. Jesús fue el único que pudo vivir sin pecar. Su vida es la ofrenda aceptable y suficiente para salvar a los hombres. Entonces, para poder rescatar a los hombres de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, para rescatarlo de la perdición eterna, de la condenación eterna, era necesario que se sacrificara una vida por estos hombres y estas mujeres. Y la vida tenía que cumplir unos requisitos. En el antiguo pacto los animales tenían que ser sin mancha y sin defecto. Y básicamente, como simbolismo y sombra de lo verdadero, lo que significa era que el, el Cordero de Dios tenía que ser sin pecados. ¿Ok? Y Cristo pues nos revela la palabra que no pecó. Entonces Cristo era el único que podía lograr esa hazaña para nosotros. Cristo vino con ese propósito. Cuando Cristo decidió hacerse hombre, mis hermanos, era para morir en la cruz del Calvario. Entonces, la sustitución conlleva que una vida es quitada para que otros vivan. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No estamos hablando de una vida física. No es que estamos hablando de que nosotros estamos viviendo físicamente en este mundo, sino que Cristo, Dios permitió que nosotros pudiésemos tener vida espiritual, pudiésemos tener comunión con Dios por la muerte de una vida perfecta. Y esa muerte fue fue la de Cristo. Pues. Cristo dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Entonces, de una manera u otra, Cristo debía morir, porque si no, no se hubiese llevado adelante el proceso de expiación. Dentro del plan de Dios no era una alternativa que Cristo no muriera, era obligatorio que Cristo muriera. Y Cristo lo anunció muchas veces durante su ministerio. Y también el nuevo pacto nos lo dice de una manera u otra. Él en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo dice cuál fue el propósito por el cual Él vino a la tierra. Y lo dice claramente, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y por qué en rescate, hermanos? El proceso de expiación, el pago de la ofrenda que Dios estableció en el antiguo pacto era sencillamente sombra y símbolo. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que lo podemos entender por la palabra sombra, hermanos. Cuando uno ve la sombra de una persona, no ve nada, o sea, prácticamente lo que ve es una figura difusa. Eso era lo que era el antiguo pacto. El antiguo pacto mostraba tipos, figuras difusas, copias borrosas de lo que era lo verdadero. Y todo lo antiguo, o sea, el tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, la sangre de los animales, los actos que se llevaban allí, el sumo sacerdote, el trabajo de mediación del sumo sacerdote, el trabajo que hacían los sacerdotes, todo eso, hermano, era una simple sombra y figura de lo verdadero. Y lo verdadero es lo que estamos viviendo nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia. Por eso pensar que la iglesia es un accidente, algo, un plan B de Dios, realmente no es entender todo lo que enseña la palabra de una manera maravillosa.
En Lucas 24, del 25 al 26, Cristo dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cristo les está diciendo, los profetas hablaron de mí. Y en lo que hablaron de mí, también hablaron de que era necesario que el Cristo padeciera. No con estas palabras, sino con menos o más palabras, pero Cristo le está diciendo que los profetas anunciaron eso. Entonces, para que se cumpliese la palabra, era necesario que el Cristo padeciera. Y además que entrara en su gloria. Y aquí implícitamente está hablando de su resurrección. Cuando nosotros vamos al antiguo pacto, vemos muchos profetas que hablaron de este evento, de una manera u otra, algunos muy extensos, otros muy cortos. El profeta Isaías fue tal vez uno de los profetas que más desarrolló el tema de la muerte del Mesías, del siervo de Dios, dice ahí, pues. Y él anunció detalladamente todo el sufrimiento del siervo de Dios, o sea, del Mesías, de Cristo. Da revelaciones y detalles de la muerte de Cristo de una manera impresionante. Habla del rechazo que tendría, habla de su muerte, inclusive habla de cuál era el propósito de su muerte. Tal vez en el tiempo en que Isaías profetizó, el pueblo de Israel no pudo entender. ¿Ok? Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel no entiende, no lo comprende. Pero el nuevo pacto nos aclara, el nuevo pacto nos ayuda a entender el antiguo pacto, de tal manera que no debería haber malinterpretación. Entonces, el mismo Isaías nos dice de muchas maneras, por ejemplo, Isaías 53:3 dice, hablando del siervo de Dios, dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Entre qué hombres? Pues el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías porque para ellos era la promesa. Entonces, ellos tenían que tener en mente que esto tenía que ver un cumplimiento con ellos, pero evidentemente no lo entendieron. Pues. Dice varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Por qué? Por todo lo que sufrió para sacrificar su vida por nosotros. Y dice, ¿y cómo escondimos de él el rostro? Porque lo rechazaron. Pues esto lo que quiere decir es que lo despreciaron. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjate cómo da detalles de lo que aconteció. O sea, no estaba en la mente de Dios que el pueblo de Israel rechazara al Mesías. Claro que estaba en la mente de Dios. Él sabía que eso iba a pasar. Entonces no es un fracaso, sino es el cumplimiento del plan divino. Más adelante, Isaías 53:5 dice, mas el herido, y aquí nos dice la razón por la cual fue herido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense, por nuestras rebeliones o transgresiones. Una cosa es pecar en algún momento por error, por hierro, porque lo hizo intencionalmente, pero lo hizo una sola vez. Y otra cosa es un estado de rebelión continua, o de rebelión, pues porque la rebelión en sí es continua. Un estado de transgresión, es un estado donde las personas están de espaldas a Dios, y eso es lo que ha pasado con la humanidad, que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice, el castigo, fíjense, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que la paz que gozamos, aquellos que hemos venido a Cristo, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, lo ganó Cristo con el castigo que sufrió. Entonces, ahora tenemos paz con Dios porque Cristo sufrió el castigo nuestro. ¿Ok? Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué manera, hermanos? Espiritualmente. ¿Ok? Entonces, era un plan de Dios, hermanos, que Cristo viniese a morir por los hombres. Isaías más adelante en el 7 al 9 dice,
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y esto lo confirma los evangelios. Como cordero fue llevado al matadero, a la muerte, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Dice, y aquí anuncia que muere, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Ok? Fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, se le quitó la vida. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y aquí vuelve otra vez a anunciar la rebelión del pueblo y que el mismo pueblo fue el que lo llevó a la muerte. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad, y aquí declara la condición sin pecado de Cristo, ni hubo engaño en su boca. Ahora, la pregunta es, acabamos de ver que Él murió por nuestros pecados o por nuestras rebeliones y para darnos la paz. Pero además, Isaías, el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Cuando dice Jehová quiso quebrantarlo, quiere decir que es voluntad de Dios que Cristo pasara por esto, sujetándolo a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación, y ahorita explicamos lo que es la expiación, una vida muere para darle vida a otras personas. En este caso estamos hablando de vida espiritual. Entonces, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué es el linaje? Todos aquellos que aceptan la salvación de Cristo, que se convierten en descendientes de Abraham por la fe, todos ese es el gran éxito de Cristo. Todos los cristianos fieles que han muerto, que están vivos y que vendrán, ese es el gran linaje que Cristo logró obtener por su muerte. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, cuando dice vivirá por largos días, está anunciando su resurrección. Está anunciando que vivirá por mucho tiempo. El nuevo pacto nos revela que su vida es eterna, ¿ok? No tiene fin. Entonces, ¿cuál era el propósito de la muerte de Cristo, hermanos? Pues 53:11, ya culminando, Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y dice, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, Cristo cargó con nuestros pecados. Y esa es la gran bendición del nuevo pacto. El nuevo pacto sí da perdón de pecados. El nuevo pacto quita los pecados, limpia nuestras conciencias de pecado y de culpa y nos cambia, nos transforma. El nuevo pacto tiene una diferencia con el antiguo y el nuevo pacto va al alma, pues va al espíritu de la persona, al corazón, a su mente. Mientras que la ley de Moisés, leyéndolo y viendo todo lo que pedía, era sencillamente una serie de rituales externos que tenían que cumplir. Entonces, el propósito de su muerte era justificar a muchos. ¿Fue esto planificado por Dios? Fue planificado por Dios. ¿Era parte del plan de Dios que Cristo muriera? Era parte del plan de Dios. Y todo fue un plan divino, pues, en el cual Cristo también está involucrado, porque Él es Dios también. Hechos 2:23 nos dice, a este entregado por el determinado y consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cuando dice anticipado conocimiento de Dios, está hablando la omnisciencia de Dios de conocer el futuro. Dios sabía y lo envió con ese propósito. Entonces dice, a este entregado por el determinado consejo, por la voluntad de Dios, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y nos vuelve a decir casi lo mismo en Hechos 4:28. Dice, para hacer cuanto tu mano
tu consejo habían antes determinado que sucediera. Era el plan de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia como tal, hermanos, no es un accidente. Porque ese linaje que vino a ver, que vino, que obtuvo Cristo, esas personas por las cuales vino a morir, constituyen al pueblo de Dios de actualidad. Y ese pueblo de Dios de la actualidad es la iglesia. Fue un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo para darle salvación a los hombres que estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿pero quiénes son estos hombres que habían de salvarse? ¿Estaban en la mente de Dios que estos hombres se salvaran? Pues eso es lo que nos dice la palabra. Es evidente que Cristo no venía a morir por morir. Estos hombres eran todos aquellos que formarían el pueblo de Dios, que también se le conoce como la Jerusalén celestial, la esposa del Cordero, que no es más y menos que la iglesia. La iglesia, hermanos, el antiguo pacto apuntaba a Cristo. El pueblo de Israel básicamente era tipo de la iglesia, o sea, el pueblo de Israel era una representación de la iglesia, pero una representación limitada. ¿Ok? El tabernáculo terrenal era una imitación del tabernáculo real, el verdadero. Entonces, el antiguo pacto fue una serie de cosas que Dios estableció con un propósito y era preparar al pueblo de Israel para la venida del Mesías. Pero muchas de las cosas que Dios impuso ahí eran sombras y figuras de lo verdadero, de lo real. Algunos comentaristas dicen que, que aquello no era lo real. ¿Qué quieren decir ellos? Que ante los ojos del pueblo de Israel y de la gente, ellos vivían eso. Pero todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos representaban, era figura de lo verdadero, de lo real. ¿Ok? Entonces, en ese propósito, entendemos que el cielo, Cristo, la iglesia y el nuevo pacto realmente viene a ser lo verdadero, lo que Dios tenía en mente, mis hermanos. Génesis 26:4, Dios le prometió a Abraham, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y cuando dice todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, hermanos, a quienes tiene en mente es a la iglesia, porque a la iglesia vienen personas de diferentes naciones que van uniéndose al pueblo de Dios. De Chile, Colombia, Venezuela, Nicaragua, España, de todos lados. Las personas de esas naciones van uniéndose al pueblo de Dios. Y ya su ciudadanía pasa a segundo lugar. O sea, si eran venezolanos, eso está en segundo término. Ahora somos ciudadanos del cielo, somos celestiales, que es lo más importante que tenemos nosotros en este día. Entonces, en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, cuando Dios anunció que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, en su simiente, estaba hablando de la iglesia. Tanto judíos como gentiles, creyentes y obedientes son añadidos a un solo cuerpo, que no es el pueblo de Israel físico. Los judíos bajo la ley convertían a hombres gentiles en prosélitos. Estos se sujetaban a la ley de Moisés, se circuncidaban y se unían al pueblo de Israel terrenal. Pero bajo la gracia, los judíos como los gentiles son agregados a un pueblo que no es el Israel terrenal, sino al verdadero Israel de Dios, al Israel espiritual, a la Jerusalén de arriba, a la Jerusalén celestial que es la iglesia. El Israel terrenal fue sombra y símbolo del verdadero Israel de Dios, la iglesia. El libro a los Efesios, capítulo 2, versículo del 13 al 16, dice,
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? El pueblo de Israel y todos los que componían los gentiles, dice, de ambos pueblos hizo uno solo. Fíjense, cuando dice que de ambos pueblos hizo uno solo, ¿a qué se está refiriendo? El contexto lo dice, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, tanto judíos como gentiles, en un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo, hermanos? ¿Cómo se identifica el cuerpo de Cristo, el reino de Cristo, como la iglesia? Matando en ella las enemistades. Entonces, el pueblo de Dios es la iglesia, no el Israel terrenal como piensan todos los protestantes. Todos los protestantes están esperando que Dios llegue en un momento y los convierta a todos, que haga algo milagroso y los haga obedecer. No, no es así. Cada quien tiene que determinar si sigue o no sigue a Dios, si cree o no cree en Cristo, si obedece o no obedece. Entonces la iglesia no ha sido un accidente, sino forma parte de un plan bien organizado y ejecutado, porque Dios requiere un pueblo. Dios le pidió a Adán y Eva que llenaran la tierra con muchachos, jóvenes, niños, santos, porque ellos eran santos, pero lamentablemente antes de hacerlo cometieron pecado. Pero finalmente, hermanos, el plan de Dios era que Cristo viniese a morir en la cruz del Calvario. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a donde a la iglesia los que habían de ser salvos. Fuera de la iglesia, hermanos, no hay salvos. A veces se toma el eunuco que sí se bautizó y era salvo porque se bautizó, pero tenía que conversar, buscar, formar, animar a otras personas para que pudiesen establecer una iglesia, porque una persona sola no se puede salvar. No hay manera, porque son tantos mandamientos los que tiene que cumplir que difícilmente podrá cumplir una pequeña parte de lo que dice la palabra. Entonces, ¿dónde están los salvos? Están dentro de la iglesia del Señor. Entonces, cada cristiano es un miembro del cuerpo del Señor. Y el pueblo de Dios es identificado como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Entonces, la iglesia se identifica con la Jerusalén celestial y se diferencia de la terrenal. El Israel terrenal se le dio una ley que no quitaba el pecado, no podía perfeccionar la conciencia del judío y además sus promesas eran de bendiciones terrenales. Se le iba a dar la tierra que fluía leche y miel, sus enemigos huirían delante de ellos, serían cabeza, no serían cola, bendeciría hasta su arteza de amasar, multiplicaría sus ganados, todo eran bendiciones materiales, hermano, bendiciones terrenales. Ahora, a la iglesia se identifica con la Jerusalén celestial y se diferencia de la terrenal. El Israel terrenal se le dio una ley que no quitaba el pecado, no podía perfeccionar, como ya dijimos. Gálatas 4, del 24 al 26 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Está hablando del Israel terrenal. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud del pecado bajo la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
Entonces, a la Jerusalén terrenal se le ofreció bendiciones terrenales. A la Jerusalén espiritual, a la Jerusalén de arriba se le dio una ley con un mejor sacrificio que quita los pecados, permite olvidar los pecados pasados, además limpia la conciencia de aquellos que se sujetan a él y tiene mejores promesas que tienen que ver con herencias celestiales y eternas. El Israel terrenal no es la esposa de Cristo. La iglesia sí lo es. La iglesia es la desposada. En el antiguo pacto, en el pueblo de Israel, pues, antes de que se unieran en el lecho conyugal, pues, generalmente se desposaban y pasaban un año eh, eh, como conviviendo, pero sin llegar a la intimidad, pues. Pero era la esposa. Por ejemplo, María era esposa de José. Algunos dicen que la iglesia es la novia de Cristo nada más, que todavía no es su esposa, pero ya el hecho de que esté desposada o de que esté comprometida con Cristo ya la convierte en su esposa. Israel terrenal no es la esposa de Cristo, la iglesia sí lo es. La iglesia vivirá con Cristo en la eternidad, no el Israel terrenal. Pablo dice con respecto a la iglesia que la ha presentado como una virgen pura y además la ha desposado. Según de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La Nueva Versión Internacional lo dice así: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Entonces, Cristo se ha casado con una sola virgen, la iglesia. Es la esposa de Cristo, no el Israel o el Jerusalén terrenal. Y Apocalipsis, pues nos dice eso. Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y en esto está, el plan es la iglesia. O sea, esos que creen que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel terrenal, pues no están viendo la palabra correctamente, no la están analizando correctamente. Porque el pueblo de Israel terrenal tuvo su oportunidad de ser parte del Israel espiritual. Se le ha dado y se le sigue dando esa oportunidad. En Apocalipsis 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces son irrefutables, mis hermanos, las pruebas bíblicas que demuestran que la iglesia es el verdadero pueblo de Dios y que estaba en la mente de Dios antes inclusive de crear al ser humano. Siempre estuvo en la mente de Dios, fue parte del plan que Dios trazó. El pueblo que Dios quería al final no era el pueblo de Israel. Dios lo que quería era la iglesia. El pueblo de Israel, todo Israel podía unirse a la iglesia si hubiesen creído en el Mesías y hubiesen obedecido la palabra. Pero lamentablemente su corazón endurecido rechazaron al Mesías. Efesios 1 del 3 al 5 nos habla, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y está hablando de nosotros los cristianos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, ya Dios había escogido a aquellos que conformarían su pueblo, que conformarían a su iglesia. No estamos hablando de individualmente que Dios escogió a Mario, a Néstor, a fulano. No, sino que ya Dios había determinado qué clase, qué características, qué cualidades iban a llenar las personas que formarían parte de su pueblo. ¿Ok? El 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, era parte del plan de Dios. Dios había determinado tener un pueblo santo. Y esto anunció varios profetas.
simbolizándolo por medio del monte de Sión, pues anunciaba que muchas naciones vendrían al monte de Sión. E Isaías 2, del 2 al 4 dice: acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto, hermanos, es un cumplimiento en la iglesia del Señor, en el tiempo de la gracia, en la era cristiana. ¿Ok? Entonces, la iglesia estaba en la mente de Dios. Y nosotros tenemos la gran dicha, hermanos, de ser parte de ese pueblo. Nosotros tenemos la gran bendición de ser ese pueblo por el cual, o ser parte de ese pueblo por el cual vino Cristo a morir. Porque aunque Cristo le ofrece la salvación a todos los hombres, sin embargo, solo lo van a disfrutar aquellos que quieran salvarse, que acepten el sacrificio de Cristo. Para concluir, la iglesia estuvo dentro de los planes de Dios desde antes de crear a los hombres. No era un plan B, sino el plan A. El propósito de todo lo que Dios ha hecho era salvar a los hombres y constituir un pueblo santo. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos, para librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese pueblo propio es la iglesia. Este pueblo no sería el Israel terrenal. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es celestial. Sus miembros son celestiales. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos los que vamos a vivir si perseveramos hasta el fin, si batallamos por nuestra salvación, porque Dios nos está ayudando a que lo podamos lograr. Seremos el pueblo que finalmente viviremos en el cielo. Que Dios bendiga su palabra, y gracias por la compañía, mis queridos hermanos. Que espero que esta palabra pues les pueda ayudar y les pueda animar, y que podamos pues seguir entendiendo estas maravillas que nos enseña la palabra y que afianzan nuestra fe. Bien, vamos a hacer una oración. Nuestro hermano Osvaldo nos puede ayudar con la oración, querido hermano. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Oremos, amado Padre, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias por este primer día de la semana. Gracias por habernos permitido tener la participación de la cena del Señor en esta mañana, y gracias le damos también por permitirnos estar en esta plataforma para escuchar de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que bendigas al hermano que ha expuesto tu palabra. Siempre le ayudes con la sabiduría y la inteligencia espiritual para trazar tu palabra con verdad. A nosotros danos una buena disposición de atesorar tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, para poder dar a conocer de que tu iglesia era el plan perfecto mediante el sacrificio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gracias, oh Dios, por estos hermanos que tienen esta plataforma y que mediante ella pues están dispuestos a proclamar tu evangelio. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, y todo pues lo pedimos y lo rogamos a través del nombre de Cristo Jesús, conforme a su voluntad. Amén. Amén. Gracias, hermano Osvaldo.
Bien, mis hermanos, hermano Néstor, tenemos algunas visitas en Facebook, algún comentario. Sí, hermano, hermanas, buenas tardes a todos. Tenemos aquí a la hermana Erinelsa Velázquez, Rubiela Cortés López, Hernán Castellano González, Carlín Rodríguez, Patricia Ortiz Ponce y Pilar Puente. Todos ellos estuvieron escuchando hoy día esta muy buena lección, me encantó. Podemos invitarlos para que puedan volver a escucharla nuevamente, que es de mucha edificación, en el canal de Facebook de Néstor Sánchez y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, que va a estar ahí subido un rato más. Tenemos el saludo de Erinelsa Velázquez, que dice: saludos hermanos en Cristo Jesús. Hernán Castellano González dice: buenas tardes hermanos, interesante lección para nuestra edificación. Que Dios les bendiga y les siga ayudando para continuar apoyando a esta plataforma. Luego Erinelsa Velázquez dice: triste tema, amén, dice. No sé. Eso es lo que tenemos, hermano Mario. Gracias a los hermanos en Facebook por acompañarnos y también a nuestros hermanos aquí en Zoom. Voy a leer aquí unos mensajes en el chat. La hermana Doris, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. La hermana María Elena, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. La hermana Marisa de Figueroa, amén, Dios bendiga a todos. Buen mensaje, hermano Mario, muchas gracias. La hermana Vidalia, amén, y excelente mensaje, Dios nos bendiga siempre y nos vemos mañana, Dios mediante. Que Dios les bendiga, hermanos, por sus mensajes y siempre estamos a la orden. Que Dios también les bendiga en todo. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta o comentario o duda? Pues es el buen momento para expresarlo. Hermano Rogelio. Hermano Rogelio. Buenas tardes, hermanos. Muchísimas gracias por este bellísimo mensaje que no solo nos ayuda a que podamos cada día acercarnos más al Señor, los que estamos un poco incrédulos así, pero para demostrar su amor, toda la potestad de la bondad hacia su pueblo, Señor, y para que nos salvemos, y como Él dice, que la tardanza que Él hace es para que se salve más personas, ¿no es cierto? Gracias, hermano, por su hermosa disertación, gracias por, por todo lo que hacen todos los hermanos, y también que bendiga a su familia, su esposa especialmente, y bueno, y muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, Gracias, señor. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Hermanos, ¿alguien quiere agregar algo? Preguntar. Hermano Mario, Hermano David, díganos, ¿cómo está? buenas tardes, hermano, gracias. De Sí, nada. hermano, usted ahí comentó un par de versículos en relación a que Cristo, o sea, la iglesia es la esposa de Cristo. Y nosotros entendemos la relación que tiene un marido con una mujer. Pero como esta cosa es espiritual, es, como decía el hermano Rogelio recién, nos cuesta entender, porque esa cosa a futuro va a ser espiritual. Y entonces a nosotros nos cuesta entender la relación que vamos a tener a futuro en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. O sea, no sé, a veces nosotros somos tan terrenales, hermano, que nos cuesta entender por intermedio de interpretaciones las cosas espirituales. Y yo escuché de un hermano que está alejado de la iglesia, pero que él parece que está más cerca del Señor que yo a veces, y me dijo que hay muchos hermanos que no se han casado con Cristo todavía. Y eso me hizo mucho clic en mi cabeza y me hizo mucho que pensar, hermano. Muchísimo. Entonces ahora lo escucho a usted y
Claro, uno tiene que ir entendiendo las cosas. Bueno, no se desconectó el hermano. Ahí viene otra. Eso, hermano, Eh, se me fue un ratito la señal. sí, sí. Bueno, gracias, hermano, por su comentario. Sí, yo creo que más que todo el concepto que se quiere dar es para que nosotros podamos comprender eh, el amor que nosotros tenemos por nuestras esposas, pues. Aunque sabemos que hoy en día eso se ha pervertido mucho, pero ese amor que nosotros tenemos por nuestras esposas, que estamos dispuestos a ayudarlas, animarlas, proveerles, sustentarlas, cuidarlas, apoyarlas en todo, en el fondo es el mensaje que nos quiere dar Cristo, pues, que Él está dispuesto a muchas cosas a favor de nosotros y lo ha demostrado dando su vida por nosotros. Y eso de que algunos hermanos pues no se han casado con Cristo, bueno, siempre ha sido así, hermanos. O sea, hay hermanos que creyeron el Evangelio, se bautizaron, pero nunca han tenido compromiso, o sea, no han tenido interés en las cosas del Señor, sino que andan afanados por sus propias vidas. Y bueno, lamentablemente pues eh, no, eh, su condición no es muy buena, fundada en la palabra, y bueno, ojalá que Dios tenga misericordia de ellos y también de nosotros y nos dé larga vida para que corrijamos tanto ellos como nosotros los que estén mal en nuestras vidas. Pero lo importante es que tengamos esa confianza de que Cristo nos está cuidando y nos está ayudando, principalmente por su palabra, pero también recordemos que Dios es sumamente poderoso. ¿Algo más, hermano Néstor? Sí, cuando uno lee el capítulo 5 de Efesios y el versículo 32 dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un misterio es algo que Dios, algo que no entendido por los hombres sin alguna revelación de Dios, ¿ya? Ahora, desde el principio, cuando Dios juntó al primer matrimonio, esta unión ha simbolizado en su mente la unión de Cristo y su iglesia. Pero hasta ahora recién se viene a revelar aquí en Efesios. Recién se viene a revelar. Entonces, hay una comparación, un simbolismo allí de la iglesia respecto de la unión, del matrimonio respecto a la unión de Cristo. Entonces, tiene que ser tan especial la unión de un matrimonio humano, un hombre y una mujer, porque está simbolizando la unión de Cristo y la iglesia. Y todos debemos imitar los varones a Cristo, las mujeres a la iglesia, ¿ya? Y la iglesia en sí, eh, perdón, y como parejas, como matrimonios, ¿no? Y para ser como iglesia obedientes, ¿ya? A Cristo. Y Cristo nos trata con el amor que un esposo trata a su esposa, y esa relación es muy bonita. Bueno, eso dice que era un misterio, nadie lo sabía. Hasta ahora Pablo lo revela, lo da a conocer. Hasta ahora Pablo da a conocer eh, que esta unión simboliza del hombre y la mujer en su mente la unión de Cristo y la iglesia, en la mente de Dios. ¿Ya? Eso. Gracias, hermano. Sí, así es. Un misterio que ya ha sido revelado, porque ya ha sido expuesto, pues. ¿Alguien más, hermanos? ¿Quieren agregar algo? Buenas tardes, hermano. Ana Muchas Mariela. gracias por el estudio. De nada. Hermano, tengo una pequeña duda. Eh, Ujú. desde, ¿quiere decir que conocía que que el hombre iba a pecar también, aún antes que se creara todo, aunque le creara a él? Bueno, lo que nos dice el verso que quise poner, pero que creo que el mouse me jugó sucio, porque no le puse completo, pero lo que dice acá es que en el 1 de Pedro 1.20 dice, 1.19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes, y cuando dice desde antes, ya está poniendo el tiempo antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Si en el plan de Dios estaba enviar a su Hijo
como un cordero sin pecado, quiere decir que ya Dios sabía todo lo que iba a pasar, pues, y dentro de sus planes estaba eso. ¿Ok? Dios es omnisciente y todo lo sabe, hermano. Yo creo que hay hermanos que les cuesta entender eso, porque sí he escuchado hasta comentaristas, pues, pero, pero lo que nos muestra la palabra es que Dios es omnisciente y todo lo sabe, todo lo conoce. Y a personas que no habían nacido las llamó por su nombre y decidió enviar a su hijo antes de que Adán y Eva existieran. No sé si le respondo o algún hermano quiere agregar algo, hermano. Hermano Néstor. Hermano, a Dios nada le sorprende, porque todo lo sabe. Ujú. Como usted dijo, es omnisciente, tiene todo el conocimiento. Y el plan de Dios no es un plan que sacó así a última hora, como una cartita bajo la manga, algo que fue circunstancial, ocasional, que no le resultó algo y enseguida echó mano a otra cosa. No, todo lo tiene planificado previamente Dios, todo. Entonces, el plan de salvación que Dios tiene para el hombre estaba, como usted mencionó, de antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Obvio que sabía, porque si no, ¿para qué tiene un plan como ese? Entonces, bueno, ¿para qué crea el hombre entonces si va a pecar? Bueno, preguntémoselo a Dios. Eso, hermano. Gracias. Hermana Mariela. Sí, hermano, sí, definitivamente Dios es un Buenas tardes, Dios hermano omnipotente, Mario. ¿verdad? Buenas tardes, hermana Nubia. Ya un segundito, hermanita, que está la hermana Mariela concluyendo y Ah, ya nos dice. sí, hermano, muchas gracias. No, hermano, sino es que yo también justamente estaba de alguna forma también razonando de esa manera, o sea, pensando de esa manera, ¿no? Eh, pero uno a veces uno que se queda pensando, como sabiendo que iba a pecar, ¿no? Eh, de repente ocurriera todo eso, ¿no? Pero definitivamente Él es omnisciente, ¿no? Y, y sí, o sea, Él ya lo sabía, como sabe todo lo que va a suceder eh, en estos tiempos y por eso es que debemos de tener una completa confianza en Él, ¿no? Aún las circunstancias y aún las situaciones que cada uno esté pasando, ¿no? O sea, Él lo conoce todo, pero si estamos aferrados a Él, entonces sabemos que en su bendita misericordia Él está obrando. Gracias, hermano. Sí, así es, hermana. Hermana Nubia. Sí, hermano, es que estaba analizando yo el comentario de la hermana y hermano, el Señor le dice, cuando ya iba a ser crucificado, ya iba a ser prendido, cuando él oró en Getsemaní, le dijo, no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y dice que su sudor eran como gotas de sangre. Él no quería, pero él hizo la voluntad de Dios, porque dice, no sea como yo quiero, sino como tu Padre. Y también recordemos, hermano, en el primer sermón que el apóstol Pedro, cuando se levantó y dijo, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste, crucificándome. Entonces ya era un plan, hermano, el plan eterno. Sí, gracias, hermana, por el comentario. Correcto, así es. Yo sé que hay cosas que no son fáciles de entender, hermanos. Yo conozco hermanos que se han apartado porque no entienden cómo Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar. ¿Para qué lo creó? Este, y les ha costado entender eso, pero todo tiene un propósito. Y recordemos que uno de los mayores factores que Dios está venciendo por medio de la iglesia, primero lo venció por medio de Cristo y ahora por medio de la iglesia, es el pecado. No es lo mismo Adán y Eva que no conocían el bien y el mal, a nosotros que ya conocemos el bien y el mal y que estamos decididos a combatir contra el pecado hasta nuestro último suspiro.
Y esa clase de persona es la que Dios quiere con ellos. Entonces Dios quiere con él. Entonces hay muchas cosas que son misteriosas, pero y que a veces no la podemos comprender plenamente y que la palabra tampoco nos las revela en pocas o muchas palabras, sino que son cosas que podemos inferir. Pero lo importante es que comprendamos que Dios ha tenido un plan y que cuando estemos en el cielo comprenderemos mejor muchas cosas que ahora no comprendemos. ¿Alguien más, hermano? Hermano Rogelio. Y ya por la segunda vez cobramos, hermano. Bueno, yo quería agregar un poquitito así de lo que dice cuando en una parte, no sabría decirle dónde, pero que dice que la tardanza del Señor es para que muchos se salven, que yo recién lo repetí. Pero justamente en este momento nosotros estamos viendo todas estas guerras, todo esto que hay, y verdaderamente nos falta un poco de conocimiento, porque no se va a terminar, como dicen, el mundo mañana, ¿no es cierto? Y entonces el Señor ya, como él ya está anticipado de todo lo que íbamos a hacer mal, ¿no es cierto? Entonces Él nos va a esperar hasta el último momento, y a su vez también todo lo que el que se arrepienta de corazón lo va a perdonar. Por eso dicen que la tardanza de Él es justamente para que se salve muchas más personas. Gracias, hermano. Gracias, hermano Rogelio. Bien, ¿alguien más quiere agregar algo? Si no, hermanos, vamos a despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga y que les dé una hermosa y bendecida semana. Y bueno, sigamos perseverando en el camino del Señor, que a pesar de las dificultades en este mundo, algún día estaremos muy bien, hermanos, en la vida venidera. Entonces, sigamos luchando. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense. Amén, hermanitos. Muchas gracias. Dios les guarde. Amén. Buenas noches. Bendiciones para todas. Buenas tardes. Buenas tardes, Gracias. hermana Mariela. Hasta hermano mañana. Luego, Rogelio. hermano. Gracias. Gracias, hermano Mario. Hermana Muchas Betty. gracias, hermano Mario. Que le bendiga. Gracias a todos, gracias, hermano Néstor, y a todos, gracias. Dios los bendiga. Buenas Buenas tardes, feliz tarde, Dios les Que bendiga. Dios les bendiga a hermano. todos. Bye bye. Gracias.